de Perú y para la libertad de Perú. Y lo que voy a exponer hoy es pone crecimiento económico, un tema amplio, pero que hoy en día podríamos decir se ha convertido en debate público, sobre todo a nivel institucional. Entonces, la idea es exponer un análisis económico del crecimiento desde una perspectiva austríaca y sobre todo entender que lo principal es diferenciar entre el crecimiento sostenible y el crecimiento no sostenible. Y entonces conectar el tema del crecimiento con el tema de la sostenibilidad. Ahora bien, hoy en día la palabra sostenibilidad, el término sostenibilidad, está muy de moda, sobre todo en el ámbito de la política y en el ámbito también de la biología, en general de las ciencias naturales. Pero se suele siempre olvidar, ¿no?, el elemento económico detrás de dicha sostenibilidad. En Europa, por ejemplo, no sé ahí en Perú cómo es la situación, en Europa es evidente que vivimos en un momento donde el Estado, sobre todo la Unión Europea, se ha puesto como objetivo el de canalizar la inversión pública, ¿no?, para que las sociedades europeas sean sostenibles, para que el ecosistema sea sostenible. Y, por ejemplo, una de las medidas que están tomando, es precisamente el plan, ¿no?, de la Agenda 2030, después 2035, cuyo objetivo, o por lo menos uno de estos objetivos, es, por ejemplo, eliminar todo tipo de motor de combustión para el año 2035 y para que haya simplemente coches eléctricos y energía renovables, ¿no? Y la justificación es el tema de la sostenibilidad. Y la pregunta es, ¿no?, que es una pregunta típicamente austríaca, es, bueno, dado por hecho que las intenciones sean las intenciones correctas, que entonces no hay sesgos y que efectivamente los burócratas que están en Bruselas quieren el bien común, ¿no?, entendido en sentido progresista y no en sentido clásico, ¿no? Sabemos que el término bien común se puede retraer hasta Aristóteles y a Santo Tomás de Aquino, pero lo entienden de forma distinta a los modernos. Pues bueno, dado por hecho que las intenciones sean las correctas, la pregunta es si efectivamente las políticas europeas pueden, o por las políticas en general, la Europa es un ejemplo, pueden tener éxito o no y pueden efectivamente desarrollar economías y ecosistemas sostenibles. Ahora, no entramos en la cuestión científica de la ciencia natural, pero como científicos sociales podemos decir algo, ¿no? Nos han marginado muchas veces diciendo que esto era tarea simplemente de los científicos, que la ciencia tiene un consenso general que dice que el hombre crea el cambio climático y que por lo tanto hay que tomar algunas medidas. Bueno, dado por hecho que estas cosas sean correctas, y hay mucho que dudar, obviamente, pero bueno, las dudas las ponemos de lado, la pregunta es si a nivel económico dichas políticas efectivamente tienen los resultados que quieren perseguir. Es esto una pregunta que marca el comienzo de la ciencia económica y en general de la ciencia social, que estudia, lo sabemos, pues nos han enseñado Hayek, Menger. En Italia tuvimos el gran honor de tener a Lorenzo Infantino, un economista muy, muy brillante, ¿no? Que las ciencias sociales se desarrollan como ciencia sobre las consecuencias no intencionales, no intencionadas del órgano público. Cada uno de nosotros, al actuar, cuando seleccionamos algo y ponemos de lado pues nuestros fines menos importantes, no solo que es que ponemos en marcha un proceso de satisfacción individual, sino que también tenemos impactos no intencionales, consecuencias no intencionadas de nuestro actuar. Y la gran mayoría de las instituciones que coordinan nuestro comportamiento y que dan lugar, hacen que sea sostenibles el ecosistema, precisamente depende del estudio de las consecuencias no intencionadas de nuestro comportamiento. Antes de Hayek y de Menger, pues ya los moralistas escoceses, Adam Smith, David Hume, Adam Ferguson, Douglas Stewart, hablaron de esto, pero nos podemos remontar incluso a la escuela de Salamanca,
cuando jesuitas, pues como Juan de Mariana, y bueno, que no era de la Escuela de Salamanca, pero seguramente escolástico, o otros como Juan de Lugo, Juan de Salas, pues se preguntaban si un órgano planificador podía obtener el conocimiento de primera mano para dar un contenido coordinador a los mandatos que él mismo ponía en marcha. En sentido de coordinación podemos entender el concepto de sostenibilidad. O dicho de otra forma, el concepto de sostenibilidad es un subproducto, ¿no? Es una rama, es parte del árbol de la coordinación. No podemos entender lo que es sostenible fuera de lo que es coordinador, fuera de la idea de orden, fuera de la idea de orden. Y digo orden distinguiendo el concepto de equilibrio que al revés ha dominado las ciencias económicas a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el momento en el cual se empieza a matematizar la economía y se empieza a pensar que los mercados no son procesos de cooperación sociales o medios a través del cual el hombre satisface tanto en su faceta como consumidor como en su faceta de productor. La faceta de productor es una faceta de intermediario, pero un intermediario que se enfrenta al futuro, que es siempre un futuro de riesgos y de cambio y de incertidumbre, pues se olvida ese proceso social y se convierte el mercado en una función o un conjunto de funciones y un mecanismo y algo como una computadora, ¿no? Que entonces tiene que resolver ecuaciones. Pues bien, la concepción es si el órgano planificador puede llegar a tener el conocimiento de primera mano para dar un contenido coordinador a sus mandatos. Y según la Escuela Austríaca de Economía, pero bueno, no solo la Escuela Austríaca de Economía, sino que también otros economistas, como sociólogos, como Max Weber y otros, a partir del siglo, de los años 20 y 30 del siglo XX, desarrolló pues una teoría sobre la imposibilidad de la centralización económica, porque un sistema económico racional, ¿no? Donde los medios se dedican a los fines más importantes, ¿no? Y dejan de satisfacer los fines menos importantes. Y al mismo tiempo los fines que se persigan son perseguidos a través de la selección de los medios menos valiosos y por tanto menos costosos, pues esa economía, que es lo que da lugar, ¿no? A la satisfacción, podemos decir, sostenible de los deseos de las personas a lo largo del tiempo, no es posible fuera de un sistema de mercado. Un sistema de mercado que implica tres cosas fundamentales. Por un lado, la propiedad privada, tanto en los bienes de consumo como en los medios de producción, el libre intercambio, ¿no? Porque tú puedes tener propiedad privada formalmente, pero no, el Estado podría decirte que no puedes intercambiar por una razón o la otra. El socialismo, por ejemplo, históricamente negaba lo primero, que era la propiedad privada sobre el medio de producción. El fascismo, al revés, lo reconocía, pero decía que no podías intercambiar dichos bienes o podías intercambiarlos a condiciones que establecía el planificador. Y tercero, una moneda, un sistema financiero independiente del Estado. Digo independiente del Estado porque muchas veces hoy se olvida que hay una diferencia esencial entre la política y el Estado. O dicho de otra forma, se piensa que hay algunos órganos, en cierto sentido, que son parte del Estado que pueden ser antipolíticos o que estuviesen fuera de la política. Por ejemplo, el caso del Banco Central, que hoy en día se habla mucho, pues para que un dinero y el sistema financiero sea efectivamente independiente de la política, ¿no? Tiene que ser desnacionalizado, como diría Friedrich von Hayek, y me refiero al libro del 1976, de la desnacionalización del dinero. Porque fuera de un sistema desnacionalizado, el gobierno necesariamente, o bien a través de políticos directamente o indirectamente a través de tecnócratas, pues influye sobre la cantidad, la calidad, el valor del dinero y por tanto del sistema financiero. Esas son las tres condiciones para que haya un mercado libre. Y no lo digo yo, sino que ya lo pone por escrito Ludwig von Mises en 1919 en ese artículo que Joseph Salerno, un gran economista, definió como el artículo más importante del siglo XX, que es el Economic Calculation in the Socialist Commonwealth, el cálculo económico en el Estado socialista. Ahora bien, en el mundo actual lo que tenemos
sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín y sobre todo en Europa, pero también en América Latina tenemos el ejemplo del Foro de Sao Paulo, ha sido el de intervenir en el mercado, no tanto eliminando la propiedad privada, que formalmente sigue existiendo en muchos países, ¿no? En Europa sobre todo, en Latinoamérica el socialismo del siglo XXI también ha sido un socialismo de tipo marxiano clásico, ¿no? Nacionalizando empresas, etcétera, pero el gran protagonista, ¿no? del mundo post-Guerra Fría ha sido el intervencionismo por parte de las autoridades, que a través de, podríamos decir, maniobras, a través de cambios, podríamos decir, en las instituciones, cambios suaves, pero que van impactando, ¿no? Los distintos agentes han intervenido en el proceso de cooperación social. Y clave en todo esto ha sido, por cierto, el actuar de los agentes financieros y sobre todo de los bancos centrales, ¿no? Antes mencionaba pues, que hay que independentizar el dinero de la política, o mejor dicho, del Estado, y eso requiere que no es suficiente que los bancos centrales sean independientes. De hecho, eso les da a los banqueros centrales una áurea, ¿no? De una soberanía o un cierto tipo los endiosa hasta el punto de que nadie pone en duda la política monetaria y nadie se preocupa de la política monetaria. Hay una frase muy, muy bonita de Pareto, que no era austríaco, era neoclásico, etcétera, pero que en uno de sus libros decía, pues la gente de repente sí entiende muy bien el rol del ahorro, ¿no? En el desarrollo de una sociedad capitalista y del crecimiento económico. Lo entiende muy bien el tema del ahorro. ¿Por qué? Porque si consume todo lo que produce, entiende bien que se queda sin capital. Y eso lo entiende, ¿no? Porque vive de primera mano, ¿no? Tiene tanto los incentivos como el conocimiento de primera mano, porque sufre la consecuencia él mismo, pues de una política de despilfarro personal o familiar. Y dice Pareto, pero lo mismo no pasa con el dinero. Nadie se pregunta efectivamente los daños de la inflación. ¿Por qué? Porque no tiene ningún impacto, ¿no? Y lo ve como algo alejado. Pues cuanto más se independentizan los banqueros centrales, también tienen los ciudadanos a ver que la moneda es un producto, como diría George Friedrich Knapp, de la administración, ¿no? Knapp es el gran enemigo, el gran adversario de Karl Menger a la hora de desarrollar la origen y la naturaleza del dinero. Y los banqueros centrales, manipulando la oferta monetaria, crean todo tipo de descoordinaciones a partir de la manipulación del precio del dinero, que no es el tipo de interés, sino que es el poder adquisitivo del mismo. Pero dado que lo introducen, ¿no? Dado que el dinero entra en el sistema económico y se deprecia a partir del mercado crediticio, pues eso hace que se bajen los tipos de interés, primero a corto plazo y después por temas de expectativas y de arbitraje a largo plazo, y eso descoordina a los agentes económicos que, por un lado, empiezan a emprender pensando que el ahorro de la sociedad y, por tanto, la productividad de la sociedad o el capital acumulado de la sociedad sea mayor y empieza a emprender proyectos de inversión más ambiciosos, más a largo plazo, porque el precio de los bienes de capitales y de los activos a largo plazo se ven inflados porque el descuento, que es el tipo de interés, es cada vez menor y eso infla, ¿no?, el valor presente de dichos bienes. Y por el otro lado, ¿no?, entienden que no hace falta ahorrar tanto, ¿no?, porque precisamente hay ahorro suficiente para que todos esos proyectos se culminen. Y los consumidores ven que el tipo de interés es más bajo, ¿no?, y suelen tener menos incentivos para ahorrar. Y al mismo tiempo, dado que ese dinero al final acaba inflando precios de activos, bienes de producción, y sobre todo eso se va reflejando en la bolsa, porque nunca hay que olvidarse de ese trabajo magnífico de Fritz Machlup, de Stock Market, Capital and Credit, Expansion, Credit Formation y crédito, donde dice abiertamente que el primer indicio que vimos en una burbuja especulativa es que vemos los mercados financieros y los mercados
de la bolsa aumentar en valores. ¿Por qué? Porque la bolsa no es nada menos que una venta de títulos de bienes de capital. Pues eso, ¿no? Inflando esos valores, hace que la gente entienda que piense que, que está ganando dinero, sobre todo las empresas, y consumen dicho capital. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? ¿No? ¿Qué pasa con el tema de la sostenibilidad? Vemos que esos proyectos de inversión no son sostenibles, pero cuando se emprenden, cuando se recombinan los factores de producción, también se suele tener hay un impacto sobre la naturaleza, sobre el ecosistema, ¿no? Ese ecosistema, en cierto sentido, se hace cada vez más usado por el hombre, ¿no? Que empieza a emitir CO2, etcétera. Entonces vemos que, por un lado, insostenibilidad económica también se traduce en una insostenibilidad de tipo general y de ecosistema. Y cierro diciendo que esto lo vemos de forma muy clara en Occidente, que a pesar de la desindustrialización que están causando las políticas europeas, no vemos ningún tipo de cambios en el tipo de emergencialismo, ¿no? De tipo climático. Y no vemos ningún tipo de impacto. Y hay que volver, ¿no? A esa visión tradicional que tienen los austríacos, porque se puede remontar, ¿no? También a los economistas subjetivistas del siglo XVII, XVIII, a esa idea de que la economía estudia procesos de cooperación social y que para que la economía resuelva el problema mengeriano por excelencia, que es la reproducción, ¿no? De los deseos a lo largo del tiempo, la satisfacción de los deseos a lo largo del tiempo, se necesitan mercados libres, se necesitan incentivos al ahorro voluntarios y naturales en la sociedad, se necesita propiedad privada y se necesita un sistema financiero, ¿no? Que sea sano, porque la única manera para alocar los recursos asignar los recursos de forma eficiente a través del sistema de precios. Pero el sistema de precios es un sistema de precios monetarios. Y si al final manipulamos el sistema financiero, descoordinamos el sistema monetario y financiero, y eso hace que se revolucionan los precios de los bienes de servicios, sobre todo los bienes de capital, que son los elementos, los datos a través de los cuales los empresarios pueden evaluar proyectos, emprender y detectar y emprender cursos de acción sostenibles. Entonces necesitamos volver a esa visión dinámica, subjetivista, radicada en un individualismo de tipo metodológico, para al final hacer que los mandatos de los órganos públicos sean coordinadores y que esa sostenibilidad no sea simplemente un concepto en el aire, sino que pueda realizarse en la práctica. Muchas gracias. ¿Sí?